he visto que durante muchísimos años has estado, vamos a decir, rodeada de datos, de algoritmos. Pero, ¿cuál es la última vez que has tomado una decisión por pura intuición, aunque fuese en contra de los datos? Pues como buena mujer tiendo muchas veces a tomar decisiones con intuición, pero yo creo, fíjate, en mi caso, que no soy capaz de establecer una frontera. O sea, creo que jamás tomaría una decisión solo con intuición. O sea, siempre creo que en parte de las decisiones que tomo siempre están los datos, pero también hay un poquito de intuición, de experiencia, bueno, de intuición, ¿no? Pero yo creo que así solo intuición, creo que no recuerdo así alguna vez. No sé, es verdad que diciéndote esto también te digo que a veces, desde que mis padres fallecieron, no me ha pasado muchas veces, pero sí que es verdad que a veces he tenido como esa sensación de, de que alguien me manda una señal o algo, por ejemplo eso, que alguien que sea muy matemático, muy así, que solamente crea aquello que ve, pues puede chocarte un poco, pero lo de la intuición te diría que no, que nunca. Os preguntaréis por qué hemos invitado a Macarena Estevez. Pues bueno, que os lo explique Tomás, presidente de iNetworks, y listo. Así que os dejo con él. Os presento a Macarena Estevez. Macarena es una de las mayores referentes en analítica de datos, estrategia, inteligencia artificial, aplicada sobre todo al mundo de la empresa. Lleva toda su vida modelizando escenarios para tomar unas buenas decisiones. Claro, también a la vez sostiene ella con firmeza que si los datos o un modelo no es coherente con lo que puede intuir un ser humano a la hora de tomar una decisión, algo falla. Muchas veces la intuición falla menos que los datos. Cuando eso ocurre es que algo hemos hecho mal en el modelo o algo se ha planteado mal. Entonces, eso es lo que uno de los puntos donde siempre, desde que conozco a Maca, pues ha hecho mucho hincapié. Habla con firmeza diciendo y sosteniendo que los datos no pueden sustituir el criterio humano. Y hoy, además, vivimos una paradoja en que si un algoritmo no respalda una decisión, deja de ser válida, cosa que no es del todo cierto. Y en este episodio, pues se va a reflexionar sobre la intuición, creatividad, criterio humano, automatización y cómo trabajar con la inteligencia artificial sin renunciar a lo que nos hace más humanos. Dicho esto, pues espero que disfrutéis de este podcast. Hasta la próxima. Yo es que creo que la intuición en el fondo son datos hardwareizados, ¿no? Es como que son experiencias, datos, cosas que te han pasado, cosas que has aprendido, que lo tienes ya tan internalizado que te parece como que salen de la nada. Pero en el fondo, incluso eso que dices de tus padres, los míos también han fallecido, evidentemente nos han estado formateando con sus valores, con sus consejos, etcétera, y al final están hardwareizados dentro de nosotros. A lo mejor es parte del algoritmo y no lo sabemos. Sí, yo le doy muchas vueltas a esto últimamente con tanta inteligencia artificial y pensando mucho eh, en la inteligencia general y en todas estas cosas. Muchas veces digo, joder, si es que en el fondo, nosotros en el fondo también somos un poco máquinas, entre comillas, ¿sabes? O sea, el ser humano al final, eh, todo lo que haces y todo lo que decides y eso viene como consecuencia de un tratamiento de datos que sucede en tu cabeza. Es verdad que yo tengo esas dos partes, que soy una persona muy científica, pero también soy una persona muy religiosa. Entonces yo, por ejemplo, también cuando muchas veces hablo de la inteligencia artificial, siempre acabo también un poco hablando del alma. Y en ese sentido sí que creo que hay ahí un abismo. ¿A qué te refieres con que hay un abismo? Pues porque creo que las máquinas nunca van a tener alma. O sea, el alma es una de las cosas más difíciles de definir con el lenguaje, pero creo que es lo que hace al ser humano más humano, ¿no? Esa, por ejemplo, para mí el alma es lo que te lleva a llorar, por ejemplo, ¿no? O a reír, o a sentir morriña, o a estar triste, y eso creo que te hace ser vivo, fíjate, te diría.
ni siquiera solo ser humano, porque estoy segura de que he visto a mi perra a veces triste también. Pues eso creo que una máquina jamás, o sea, eso creo que no es algo que venga de, viene de otro lugar. Tú y yo nos conocimos en una situación muy rara, ¿no? Era justo, yo fue lo primero que hice fuera de casa en la pandemia, aparte de sacar al perro e ir al supermercado, que me llamaron para un congreso de inteligencia artificial y ahí te conocí, ahí estabas tú. Y, y por un lado digo, joder, hubiera estado guay hacer esta charla en ese momento, ¿no? Porque ahora sabemos demasiadas cosas sobre el mundo que no sabíamos en ese momento cuando nos conocimos. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Qué os ha sorprendido más? Mira, yo por ejemplo hay una cosa que últimamente estoy contando mucho, hay muchas cosas, pero una de ellas es que el concepto de singularidad tecnológica no tiene sentido. Eso es una de las cosas que estoy ahora diciendo en mis conferencias. ¿Qué quiere decir? Primero, explico qué es una singularidad tecnológica. O sea, y normalmente se suele graficar para expresar, o sea, tú tienes el eje X, que es el paso del tiempo, luego tienes el eje Y, que es la velocidad a la que avanza la tecnología. ¿Qué pasa? Que la velocidad a la que avanza la tecnología es una velocidad que no es constante, que sería ta, 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 sino que es acelerada, que sería ta, 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 ta. Entonces eso se representa con una curva que va así, crece, 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 pero en un momento que se dispara al infinito. Y eso es una curva que está ajustada a datos reales. Y en su momento, un científico, bueno, uno de estos que sabe mucho, no me sale ahora el nombre, pero que muy reconocido, dijo que eso iba a dar lugar a una singularidad tecnológica, que es que la curva se dispara al infinito, aproximadamente en el año 2045. Y durante muchísimo tiempo este concepto lo hemos estado manejando todos y diciendo todos que iba a llegar el momento en el que se produjera esa singularidad tecnológica. Pero yo, por ejemplo, ahora tengo claro que esa singularidad tecnológica no tiene sentido. O sea, ¿qué quiere decir que llegue un momento en el que la velocidad a la que avanza la tecnología se vaya al infinito? No tiene sentido, no ha lugar, no hay una manera de representar eso salvo un Big Bang. Sería lo único que se le pudiera parecer. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas que, fíjate, yo, hablando siempre en mis conferencias de esta singularidad tecnológica, de la mejor manera de explicar el futuro, hacia dónde vamos hacia una singularidad tecnológica, pues yo ahora digo que eso no puede ser así. Y entonces, ¿qué significa que no pueda ser así? Pues tiene que significar que eso efectivamente está ahora como disparado, pero que tiene que llegar algún momento por alguna causa o no sé, que eso cambie de dirección o vaya más lento o lo que sea. Esa es una de las cosas que para mí, dentro de mi interior, ha cambiado mucho. También otra que os digo, y así os mando pelotas para que me contestéis, que el trabajo es un derecho humano. El trabajo es un derecho. Y entonces me pregunto, pero si el trabajo es un derecho, ¿cómo es que no estamos todos en la calle protestando a estas alturas? O sea, ¿qué pasa? ¿Que van a cambiar los derechos fundamentales? No sé, esto también me preocupa. O sea, cuando te refieres a que el trabajo es un derecho o va a ser un derecho, Es un derecho, eh, o sea, fundamental, de los derechos de los seres humanos, el trabajo. El ser humano tiene derecho a trabajar, es un derecho de todo ser humano. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Porque hay tanta gente, yo es que además, como yo tengo 60 años, conozco mucha gente de los 50 y muchísima gente de los 50 se está quedando sin trabajo a los 55, 56, sin posibilidad de conseguir otro trabajo, porque ahora es muy difícil a esa edad conseguir trabajo, y también sin derecho a tener una pensión todavía. Entonces, y veo que esta pelota cada vez va a ser más grande, pero siento, echo de menos que nadie haya sacado esto encima de la mesa. ¿Sabes? Que el trabajo es un derecho. O sea, que no estamos diciendo, bueno, pues el ser humano no trabajará. Ostras, no. Es un poco como el capitalismo, como la Pero, economía. Macarena, pero el trabajo como tal, literal, ¿por qué va a ser un derecho?
No Quiero lo sé, decir, pero te da algo que aporta el trabajo, ¿no? O sea, sí, pero el ser humano tiene derecho a trabajar. O sea, digamos que es una de las dignidades del ser humano, que el trabajo tiene muchas implicaciones. Una de las implicaciones es que te da una cierta libertad económica o de decisión, cosa que si el ser humano llegara a trabajar muy poco, o casi que casi ninguno de los seres humanos trabajara, o que tuviéramos la renta universal, que mucha gente habla de eso, la renta básica universal, eso es igual a la pobreza, pero sin ninguna posibilidad de escape. mira, yo en el 2014 o 2013 me entrevistaron y me preguntaron al final de la entrevista, así, oye, ¿y cómo será el trabajo del futuro? Y me acuerdo que, bueno, tuve que pararme porque en esa época no era yo tan filósofo como ahora. Bueno, siempre lo he sido, pero... Y lo que les dije, digo, pues mira, para mí en el futuro la gente a partir de los 50 trabajará por hobby. Y iba un poco por ahí por todo lo que estás diciendo. O sea, al final, trabajo es una necesidad más que un derecho. ¿Sí? Pues, derecho, o sea, el aportar creo que es el derecho. O sea, el derecho a aportar. O sea, el trabajar como tal, pues bueno, yo creo que habría mucha gente que discutiría si eso es bueno o malo, incluso. Pero la sensación de aportar es vital, lo que llaman el ikigai los japoneses, ¿sabes? Que tiene una parte que es el impacto que tú generas, etcétera, etcétera, pero una parte importante es esa, el impacto. Y yo ahí sí que diría que sí, eso es un derecho, el tener la oportunidad de desarrollar esa faceta de la persona. Pero ya trabajar, yo qué sé, depende de lo que te dejen trabajar y en qué, ¿no? Sí. Es que ahí es muy complicado, entiendo Macarena, porque claro, si tienes una máquina que lo hace todo mejor que nosotros, ¿cómo nos van a dar ese derecho? ¿Quién va a preferir a nosotros como humanos a una máquina que puede estar las 24 horas? ¿Cómo va a llegar ese momento de... Porque es que yo creo que, o sea, todo esto son cosas que hablamos y pensamos, pero que son muy complicadas de profundizar, ¿no? Porque al final, o sea, es verdad que cualquier inteligencia artificial ahora te supera como ser humano, evidentemente, porque tú a lo mejor sabes de algunas cosas, pero ellas saben de todo, ¿no? Y incluso a lo mejor de lo que tú sabes te pueden llegar a sorprender. Pero mira, por ejemplo, yo creo, o sea, pero una de las cosas a las que yo me dedico son un tipo de modelos matemáticos que lo que te hacen es decirte si lo que tú inviertes en publicidad funciona a las empresas grandes. Y son un tipo de modelos que tienen una característica y es que no son del todo solo matemáticos, sino que tienen mucho de sentido común, mucho de mirar en diferentes direcciones, o sea, es mucho de construir. Fíjate, un modelo de este estilo es mucho como un cuadro, como pintar un cuadro. Yo siempre lo he dicho, al final un modelo econométrico que quiere medir cómo funcionan los medios es como pintar un cuadro, porque tú tienes que ir tomando decisiones. Tienes que ir probando variables, una te entra bien, pero luego metes otra y a lo mejor te ajusta un poquito mejor. Tienes que decidir si la quitas, si la sacas. Entonces, es un arte. Y tiene mucho de un tipo de pensamiento abstracto. Esta es la clave, otra de los grandes debates, ¿no? Nosotros tenemos un tipo de pensamiento abstracto, que es un pensamiento ciertamente complicado, que a veces no puedes manejar, que es de las cosas matemáticas más difíciles, ¿no? Esa abstracción que tienes que hacer a veces para poder entender un problema matemático. Pues, por ejemplo, eso yo creo que las máquinas no lo tienen. Nosotros hemos hecho la prueba en mi empresa porque varios clientes nos han dicho que hiciera el modelo la inteligencia artificial. Y nosotros hemos hecho la prueba, porque, oye, pues a lo mejor resulta que funciona fantástico. Y las dos pruebas que hemos hecho han sido un absoluto desastre. Ha sido un absoluto desastre porque a lo mejor, fíjate, o sea, ellos, es un poco como cuando tú tienes un analista joven y también le das un conjunto de datos y el analista no tiene experiencia, pues el analista lo que va a hacer es empezar a meter datos ahí a lo loco, sin pensar. Y esa un poco es la clave. Entonces yo creo que hay cosas que es imposible que la máquina pueda sustituir todo eso. O sea, yo siempre pienso
que es buena la combinación humano-máquina con el cuidado, porque ahora las máquinas nos aumentan, pero no nos damos cuenta de que a la par que nos aumentan, nos hacen más torpes, porque siempre la pereza está ahí. Entonces, te lo digo por propia experiencia. Cuando nosotros empezamos a utilizar ChatGPT, lo vigilabas todo, lo repasabas, leías los artículos, pero cada vez vamos confiando más. Entonces, ahora mismo las inteligencias artificiales nos aumentan, pero acordaros de esto, cada vez que nos aumentan, a la vez nos están haciendo un poco más tontos, porque hay una combinación ahí de que nos aumentan y eso nos hace a nosotros más perezosos. Entonces, mi gran conclusión aquí, máquinas sí, abierta estoy, positiva, pueden, pero con cuidado, con cuidado. Y eso nosotros, cuando hablamos de la gente joven, el cuidado tiene que ser mucho más Sí, extremo. porque no cuentan con la experiencia, no cuentan con qué contrastar. Entonces, pero bueno, yo creo que al final estamos en una transición, o sea, a esa singularidad o como sea que se llame, a la que llegaremos o no llegaremos o no sé qué, cuando lleguemos a ese equilibrio, pues estará súper guay, ¿no? Seguramente la vida será fantástica. El problema es qué va a pasar desde aquí a allí, ¿no? Todos los ajustes, es como cuando yo siempre hablo del darwinismo. La verdad que no debería aquí hablar otra vez del darwinismo, porque es que en todos los capítulos voy a hablar de lo mismo. Así que no lo voy a decir otra vez. Pero que el problema es la transición. Yo llevo desde que te conocí. Yo cuando te conocí, ¿te acuerdas que yo tenía el agobio ese que necesitábamos los derechos humanos de la IA? ¿Sabes? Que lo dije ahí, dije, es que nos vamos al garete. O sea, veía, digo, la mentalidad americana, la mentalidad china, los europeos, tal. Y desde entonces yo estoy obsesionado por la IA, porque estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que estoy de acuerdo contigo en que todo lo que pueda hacer lo va a poder hacer y vamos a tener que ser nosotros los que decidamos qué queremos hacer nosotros, porque es que cuando tú decías que la curva iba así, yo creo que esa curva la va a definir el hombre, porque si el humano no decide qué quiere hacer, es que lo va a arrasar todo, porque es que vamos a estar mirando la rumba todo el día. Si es que Sí, no sí, vamos a... totalmente. Y por ejemplo, mira, nosotros hablamos mucho de inteligencia artificial, pero yo hablo mucho en las conferencias que doy sobre la parte de la biotecnología que va a tener que, porque ¿cuál va a ser la única manera de estar a la altura de las máquinas? Teniendo la tecnología en nuestro cerebro. Y esto es así, y Elon Musk lo tiene súper claro, y yo estoy convencida de que, a lo mejor, fíjate, hacia ahí es hacia donde va ese concepto de singularidad. No hacia los cyborgs, que son que tú haces robots que parecen humanos. Al revés, es cuando nosotros al ser humano empecemos a meter una tecnología a nivel de cerebro, que a nivel de cerebro, incluso a nivel de tantas cosas que lleguemos, que hay gente que también pone esto encima de la mesa, a hablar de la inmortalidad de esos seres humano barra tecnológicos. Y esto a lo mejor suena un poco, pero no os penséis que esto está tan lejos como la gente se cree. O sea, yo muchas veces leo cosas que digo, pero sobre todo además, fíjate, porque creo que va a ser la única manera, o sea, esa velocidad que todos experimentamos de cambio, esos avances y esa sensación que tenemos de que la cabeza no nos da para más, de tanta cosa. O sea, que yo muchas veces me pongo a pensar en esto y es que digo, es que no me entra en la cabeza todo esto, ¿sabes? No me entra en la cabeza. ¿Cómo vamos a ser capaces de enfrentar esto sin explotar, entre comillas, sin que nos explote la cabeza? Teniendo la tecnología dentro. Y entonces ahí, hablando de Darwin, ¿hacia dónde vamos? ¿Sabes? ¿Hacia dónde evoluciona ese ser humano combinado con tecnología y inteligencia artificial? Es que tela marinera, ¿eh? Yo creo que en el fondo, por supuesto, tela marinera, vamos marinera. Estamos en un momento de la historia que es tela marinera en general, o sea, 360 y n dimensiones. Eso no hay duda. O sea, yo sigo y bueno, ayudo. Humildemente he intentado ayudar alguna vez a BitBrain, no sé si te suena, que es una empresa española que
que conecta, pues eso, el cerebro con decisiones, también con marketing, como estás tú. Yo me acuerdo un día vino María a mi oficina y estuvimos ahí, tenía un montón de opciones de qué podía hacer con lo suyo, ¿no? Con su tecnología, y estuvimos viendo y la fuimos orientando, o la fui orientando hacia el tema de marketing, y se dedicó a ello. Hace ya tiempo que no hablo con ella con respecto a su visión, pero yo recuerdo que las últimas veces sí que era como más escéptica, o sea, como, claro, ella ve lo difícil que es, ¿no? Ella está ahí conectando neuronas con bits. Y sí que o sea, sí era un poco escéptica. Hicimos un caso de BitBrain en Osmotic y, y yo me puse el tinglao este en la cabeza y eso fue en el 2017, y tenías una pantalla con un cuadradito y te decía, era blanco y te decía, ponlo en rojo. ¿Tú cómo que ponlo en rojo? Entonces tú tenías que hacer esfuerzos con la mente, o sea, intentando hacer que eso se pusiera en rojo, ¿sabes? Y hasta que de pronto se ponía en rojo, ¿sabes? Simplemente era entrenar el cerebro para poder mandar señales, o sea, ya hacen conducción remota, etcétera. Yo ahora mismo estoy hablando demasiado porque no sé cuál es el estatus actual, de hecho acabo de decidir que la vamos a llamar para el elefante, pero vamos, fue fascinante ese caso. Y Macarena, te quería hacer una pregunta porque, claro, ahora mismo, simplemente con las redes sociales y la cantidad de contenido que hay online, uno se paraliza y muchas veces tiene esa parálisis por análisis. Si como tú comentas, llegamos a tener esta tecnología en nuestro cerebro, las 24 horas, ¿no crees a lo mejor que nos paralizamos y de tanta información no somos capaces de avanzar? Eso nos pasaría sin esa tecnología. O sea, nosotros, o sea, todo esto al final nos supera, por eso nos quedamos también atrás de las máquinas. Porque al final, o sea, es eso, ellas funcionan con todos los cerebros, por decir así una metáfora, ¿no? Pero como si tuvieran todos los cerebros de toda la historia de la humanidad y todo lo que se ha dicho, imagínate, a toda velocidad. Y nosotros somos un cerebro, cada uno de nosotros, maravilloso, pero un único cerebro lento. Entonces, tú imagínate, ahora con lo que se está empezando a decir, si todas las decisiones en las empresas las toman las IAs, el ser humano empieza a no tomar decisiones en las empresas. Si todo lo que tiene que ver con... O sea, si según nos vamos moviendo por el mundo, pues toda la publicidad que te aparece, cómo te tratan, todo eso está trabajado con IAs, pues evidentemente es como que dices, no sé, es como que te vas a quedar ahí como fuera de la ecuación. Entonces, y no puedes controlar todo eso, tú jamás vas a tener esa capacidad. Por eso ahora la gente, ¿qué nos pasa a los actuales? ¿Qué nos pasa a todos nosotros? Yo soy mayor que vosotros, pero a vosotros todavía también os está pasando esto, que yo, por ejemplo, yo no soy capaz, o sea, a mí me cuesta mucho admitir algo si yo no lo entiendo, si no soy capaz de pensarlo y razonarlo. Esto a mi hija no le pasa, porque mi hija es otra generación, entonces ella no necesita, ella tiene una confianza en las máquinas mucho mayor que la que tengo yo. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Pues que queremos, esto nos fascina a todos y queremos entender todo. Y un día, pues lo que dices tú, escucho una cosa en la red social, me la apunto, luego escucho otra cosa, luego sigo a este otro también, este me dice una cosa, pero no tengo tiempo para apuntarlo, tampoco tengo tiempo para... Entonces tienes esa sensación que dices, o sea, no puedo más, estamos todos agotados. Fíjate, las tasas de Alzheimer están creciendo un montón, la demencia, son un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tenemos el cerebro totalmente entre lo que comemos y lo que lo ejecutamos. Entonces, ¿cuál será la única solución? Meterte la tecnología dentro. Porque, por ejemplo, Elon Musk dice que dentro de poco, de relativamente poco, pues hace tiempo ya le escuché que dijo 1 año y medio, iban a poder desarrollar unos chips que nos iban a poner en el cerebro muy sencillitos, con la única capacidad de poder hacer por 100. Es decir, poder escuchar un vídeo o un audio, ver un vídeo o escuchar un audio multiplicado por 10.
y dices, Dios mío, ¿y eso qué implicaciones tiene? Pues tiene una implicación de que a lo mejor haciendo eso, con un cerebro que tenga esa capacidad, puedes hacerte una carrera a lo mejor en 2 meses. Entonces, claro, ahí es donde realmente veo yo que si eso empieza a acercarse a la realidad, que por qué no, que por qué no, si ya tenemos mucha tecnología que nos salva de infartos y nos salva de un montón de cosas y cada vez tenemos más tecnología en el cuerpo, pues tengo claro que eso será una dimensión y creo que es la única, creo que nos va a sacar de ser humanos, pero a lo mejor mi bisabuelo pensaba lo mismo o mi abuelo, ¿sabes? De un marcapasos. A mí me cuesta porque creo que el cerebro todavía no sabemos cómo genera los pensamientos, cómo tiene la memoria, dónde está. Me cuesta pensar que ahora llegue el señor Tesla y nos traiga algo para multiplicar por 100 nuestra capacidad de... Por 10, que he dicho 100, pero es por 10 que Ah, da dice él. igual. Si, quien dice 100, 10, pues es que una vez que ha conseguido por 10, consigues 100 o 2000, da igual. O dos, da igual. O sea, pero el hecho de cómo sería como meter la información y esa información, ya sea por el oído, vista, o lo que es tacto, Sí, imagino todo, sería multiplicarlo la velocidad de entrada. sí. Pues sería, no sé, no sé, No no sé. sé. Bueno, me cuesta, Pero me ahí cuesta. está este muchachito diciendo esto que la verdad, Mira, hay una yo, cosa que has dicho antes, lo de la tristeza y tal, que eso los seres vivos lo pueden hacer y no, o sea, lo pueden sentir y las máquinas no. Yo recuerdo el primer halo de luz que, que en mi transición del calvario total de la IA nos va a matar a todos, el que recibí. Y fue la final del Mundial de Messi esta. Cuando dices, joder, esto no lo hace el FIFA. O sea, no puede la humanidad estar delante del PlayStation 4, FIFA 2020 y no sé qué, flipándolo y emocionándose por cuántos goles marca uno el otro. Te puede gustar o no el fútbol, pero esa globalidad es imposible que las máquinas lo generen. totalmente, no sé. Sí, o sea, al final, pero luego, por ejemplo, mira, voy a poner otro debate encima de la mesa. Otro derecho, por ejemplo, pero este no es un derecho fundamental, pero es un derecho que yo quiero tener, derecho a pensar. Porque yo creo que a mí el pensamiento, no sé, para mí es un poco como la esencia de mi ser, ¿no? Es lo que me hace levantarme por las mañanas, no sé. Pero claro, nuestros antepasados en realidad no pensaban como pensamos nosotros, porque nosotros pensamos porque tenemos el lenguaje. Si no, realmente no pensaríamos, ¿sabes? O sea, sería otro tipo de pensamiento. Pero en cualquier caso, para mí, o sea, yo quiero pensar, o sea, yo creo que pensar hace que, no sé, te genera algo dentro cuando tú resuelves un problema matemático o un problema, ayudas a un amigo, se produce algo en tu interior que es parte de tu vida. Entonces, eso, por ¿Crees? ejemplo, también pienso, y si los niños del futuro no van a tener esa necesidad de pensar a lo mejor, ¿sabes? Que lo mismo que nos pasa ahora, porque mucha gente dice, no, pero eso no va a llegar ya, pero lo mismo les está pasando ya con todos los temas de las redes sociales, los entornos digitales, todo esto. Mira, el elefante, o sea, el objetivo de este podcast está muy alineado con lo que estás diciendo. O sea, en general, bueno, el objetivo básicamente es que todo el mundo, estamos en un mundo de cambio absoluto. Cada uno de nosotros tenemos una visión del futuro. Tomamos decisiones en función de esa visión de futuro. Algunos la tenemos más trabajada, otros menos. Algunos la tenemos más trabajada en el sitio, en el camino equivocado, como puede ser. Pero al final la idea es que los que ven este podcast puedan pensar y abrir su mente, porque tenemos mogollón de información, una nube absoluta que al final podemos saber cosas, ¿no? El elefante lo podemos ver, el elefante en la habitación, pero no tenemos como suficiente información para dar el paso y tomar acción. Y la idea es que en todo esto que estás diciendo, que estamos hablando aquí, pues que alguien con que uno de los que lo oigan pueda tomar, incorporarlo en su algoritmo de decisión, plip, y decir, oye, a partir de ahora sé esto, o
apuesto por esto, ¿no? Por ejemplo, por 10, ¿no? O sea, Sí. el saber, sí. Otra cosa, por ejemplo, que os quiero decir es, ¿qué estoy notando yo con la IA? Porque todo esto tiene un proceso. O sea, yo también he estado aquí, pero ahora estoy un poco como viéndole ya los problemas al tema. Una cosa que te pasa ahora. Yo hace 2 o 3 días recibí un briefing de un cliente. Estoy acostumbrada a recibir briefings desde hace 30 años. O sea, es que cuando veo el briefing, digo, evidentemente en el minuto cero sabía que era un briefing hecho con IA. Pero tuve que dedicar 3 horas a leer el briefing. Un briefing normalmente le dedicas media hora máximo, media hora máximo. O sea, y luego además el briefing, o sea, era un briefing para otra IA, no era para mí. Era un briefing para otro monstruo. Entonces, también veo cómo eso nos va a pasar. Como todos los demás están usando IA también, y entonces vienen a ti y eso que viene aumentado con la IA te desborda porque no tienes capacidad. Entonces, al final, ¿hacia qué vamos a tender? Evidentemente, esto llevo años yo diciéndolo. Mientras la IA hablen con los humanos, bueno, pero es que cada vez más la IA va a hablar con la IA. Y cuando la IA hable con la IA, nosotros desaparecemos de la ecuación. Desaparecer de la ecuación significa perder el control. Y eso, evidentemente, no va a ser algo bueno. Es que no, es que todo esto, y luego encima, ¿sabes? Veo que los estados, las leyes van tan atrás, tan lentas. O sea, a mí me llama gente de, ¿sabes? De los ministerios, del gobierno, para... Digo, qué mal. Esto tiene mala pinta, chicos, de verdad, os lo digo en serio. Salvo que de repente llegue alguien y diga, hasta aquí. Es que, Macarena, es lo que te he dicho antes. O sea, el punto ideal, o sea, el punto futuro ideal va a pasar. O sea, va a haber mucho dolor en medio, mucha guerra en medio, mucho lo que sea en medio, mucha gente saliéndose del mercado, mucha gente perdiendo el derecho a trabajar, etcétera. Muchísimo. Y después llegaremos a un punto donde diremos, uy, qué bien se está. Y en los libros de historia pondrá, uy, ha sido una crisis mucho más corta que la de la revolución industrial. Claro, pero lo que ha pasado en medio, Pero te digo una cosa, salvo por el tema este que os digo de la tecnología, de la posibilidad de tener tecnología dentro, si esto no sucede, el ser humano va a involucionar. Por primera vez en la historia. Por esto que os digo, porque al final está claro que todo esto nos está superando, o sea, cuando a ti te aumentas te sientes fenomenal, pero cuando de repente viene el otro aumentado sientes que no tienes la capacidad, esto va a llevar a que las máquinas estén conectadas entre sí y nosotros vamos a quitarnos de la ecuación. Y esto indudablemente va a hacer que el ser humano piense menos. Y esto va a hacer que el ser humano involucione en ese sentido. Es que pues lo yo te tengo voy a llevar clarísimo. la contraria Llévame. metodológicamente porque no quiero estar de acuerdo. Yo creo mucho en la resiliencia en términos negativos, positivos o negativos, ¿no? O sea, el que lleva toda la vida intentando mover la innovación, promover la innovación, vender innovación, cambiar cosas, yo que llevo toda mi vida, creo que nací cambiando cosas. Eh, lo que siempre he dicho es que ser visionario mola, pero el saber cuándo tampoco está mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay algo ahí en el humano que es la aversión al cambio, y además, más que la aversión al cambio, el miedo al cambio y el no hacer las cosas que sabe que tiene que hacer porque le da miedo, etcétera, etcétera. Y eso a nivel planetario, y esto estoy haciendo el abogado del diablo, que yo estoy muy de acuerdo contigo, pero a nivel planetario puede ser nuestra salvación. O sea, el hecho de que realmente el humano eh, vaya a ser el freno de decir, es que no me adapto a esto, es que no lo voy haciendo, sabes que porque ya sé que el problema es Pero es que, ¿sabes? La cosa es ni tú, ni yo, ni Dani. Los niños que todavía no han nacido. O sea, la cosa es esa. Si cuando... Es que, ¿qué sentido van a tener los colegios? Como digo yo muchas veces, ya hace tiempo que los llamo los aparcaniños. Pero te quiero decir, al final, en un mundo en el que las máquinas estén conectadas, el trabajo como tal, conceptualizado como tal, desaparezca, por lo tanto,
todo lo que nosotros hacemos desde que nos educan, luego trabajamos, ¿no? Ese desarrollo personal, si nada de eso llega a ser necesario. Y entonces, claro, los niños, o sea, nacen en un mundo que se encuentran. Si en ese mundo pensar no es tan necesario, entonces evidentemente el ser humano, o sea, es que tengo claro que todo esto que está pasando no es una evolución hacia más, no va a hacer más grande el ser humano, no, va a hacer más grande a la máquina. Llamado derecho al trabajo, que yo lo he redefinido o querido redefinir o querido cambiar por derecho a impactar o a derecho a aportar, eh, yo creo que eso puede convertirse, o sea, transformar de naturaleza. ¿Sabes? Una vez que ya está todo, digamos, la parte operativa solucionada, porque todo va solo, etcétera, etcétera, si algún día llegamos, que otra cosa es también el egoísmo humano de sacarle partido a todo esto, que al final puede hacer que no funcione. Pero si consiguiéramos que todo funcionara, todo lo malo, digamos, todo el curro, lo que llamamos curro, lo hagan las máquinas, etcétera, después hay otra dimensión, que es la dimensión humana, como sociedad humana, la propia las pandillas de los chavales, ¿no? Las pandillas de los humanos, de que está el líder de la pandilla, que está con la lideresa de la pandilla y que el otro y el otro, y hacen esto y hacen lo otro, se aportan unos a otros, que unos tienen un problema, van, no sé, esa colaboración, esa arreglarse cosas, ayudarse unos a otros, escucharse, reírse, eh, jugar al fútbol, yo qué sé. O sea, Yo esa también parte, pues, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, estoy pues de acuerdo. Esa parte, pero claro, no sé yo muy bien si, o sea, a qué ser humano lleva solamente quedarse con esa parte? ¿Sabes? El ya, no tener ideas felices porque no las necesitas. no, no, El, es que es otro equilibrio. Es ir a una fase diferente en la cual quizás incluso darwinistamente, vuelvo a hablar, hay gente que está más preparada para eso que otros. O sea, hay gente que a lo mejor está más preparada para un mundo social, colaborativo o de impacto. Imagínate, yo qué sé, nos da por, venga, pues vamos a hacer una pirámide, pero que no la hagan los robots. Vamos a hacer la pirámide de los humanos, venga, y nos tiramos ahí 100 años montando la pirámide porque, oye, cómo mola, ¿no? Vamos a llegar más al dios de no sé qué, o le vamos a poner, no sé, ¿sabes? Quiero decir que a mí no me preocupa el largo plazo, el objetivo final, a mí me preocupa el camino. O sea, es decir, oye, primero, estaría bien entender cuál es el objetivo, porque eso es lo que nos puede ayudar a construir el camino, porque si sabes cuál es la situación objetivo, situación final o la situación de siguiente parada técnica, es cuando tú puedes ponerte en el hoy y decir, espérate, ¿para dónde vamos? Porque ahora mismo no sabemos si lo mejor es meternos un chip o tomarnos una pastilla y a tomar por saco o qué, ¿sabes? sí, no sé, la verdad es un poco complicado. Pero bueno, no sé, no sé, ojalá que todo al final vaya bien encaminado. Todo esto sin entrar en el paralelismo de que luego hay muchísima gente que está utilizando todas estas cosas para cosas malas, ¿sabes? Con fines malos. Y eso también muchas veces te aterra. Yo también a veces me siento muy pequeña, ¿sabes? O sea, me siento grande como ser humano, ¿no? Pero luego dices, pero ¿tú qué puedes hacer? Creo que muchos pensamos así y eso también nos lleva un poco a eso que os decía al principio de no salir a la calle y protestar porque hay gente que está perdiendo el trabajo a una edad que todavía no tiene, ¿sabes? Capacidad de vivir solamente con nada, ni siquiera con el paro, porque tienen paro 2 años. Entonces hay cosas, no sé, que me chocan mucho, pero bueno, luego yo también en mi día a día lo que intento hacer es hacer las cosas lo mejor que puedo. O sea, finalmente vivo mucho mi presente. Intento, que eso lo digo mucho a las personas, no obviar todo esto. ¿Sabes? Intento estar muy al tanto, intento escuchar a personas en las que confío, muchos gurús de inteligencia artificial, que ya llevo muchos años leyéndoles y que confío mucho en las cosas que dicen. Entonces, por lo menos estar al tanto de las cosas. Y así cada día que pasa, pues digo, bueno, por lo menos llega la noche
y pienso que he hecho lo mejor que he podido. Pero sí que es verdad que todas estas cosas me preocupan un poco. O sea, tengo esa cosa de decir, ¿qué pasará con todo esto? Yo igual ni lo veo, pero a veces pienso, no sé, echo un poco de menos control, más control de las cosas, porque teníamos la ley europea, pero que me encanta y estoy súper orgullosa de tener esa ley de inteligencia artificial, pero muchas veces veo que sirve para poco, la verdad. Es que, pero ese es, yo creo que es el camino es ese. A mí, yo no sé, yo recuerdo que el día que lo dije en el congreso este de IA, alguien, no me acuerdo quién, me dijo que hombre, que no se puede legislar, que no sé qué, las barreras al campo, no sé cuánto. Eh, y claro, está claro que una ley no te va a hacer que nadie haga nada malo, pero por lo menos sabemos que está bien y que está mal. O sea, y por lo menos el que lo hace mal, pues si le pillan, pues lo ha hecho mal y se puede verificar que lo ha pillado. Otra Entonces, cosa que me pasa, que seguramente que os pasará a vosotros también, es que no me gusta que la gente me escriba con IA. Es que no me gusta. Lo noto perfectamente cuando recibo emails escritos con IA, gente de mi equipo a veces me escribe con IA. Que fíjate tú, ¿sabes? Pues no me gusta. No me gusta, es que no sé decirte, porque a lo mejor no me gusta porque soy mayor, pero no sé, rompe un poco la autenticidad, ¿no? Y, por ejemplo, todas las PPTs últimamente, recibo varias PPTs, vamos, o sea, que cantadísimo que están hechas con IA, todo con los cuadraditos, los emoticonos, todas, o sea, igual le cambias el color, pero son las mismas. No, o sea, es que no me gusta, no me gusta. Yo a mi equipo, que tampoco les puedes decir que no trabajen con IA, porque claro, es que también pareces, pero no me gusta, o sea, por lo menos muchas veces les digo, no sé, intentar no sé, es que a lo mejor es un fallo mío, a veces pienso, ¿eh? A lo mejor te os digo, porque por mi edad, porque mi mundo, el mundo en el que yo he nacido, era un mundo distinto, pero siempre tengo ese miedo, ya os digo. Quizás es porque como ves el futuro tan incierto, ¿no? De lo que puede pasar, es como que sientes un poco ese rechazo, ¿no? Sí, o eso es lo que te digo, yo me levanto con mi banderita de derecho a pensar. Evidentemente, un niño que nazca en el año 2035, pues cuando tenga 18 años, es que a lo mejor, es que fíjate, ¿sabes? O sea, que lo que para mí ahora es un derecho que yo, para mí es parte de mi ser humano, porque nosotros como seres humanos, un ser humano no es el ser humano que piensa, no. Ser humano es ser humano y después está el pensamiento, el lenguaje, todo, ¿no? El ser humano, la capacidad de usar las manos, todo eso le fue haciendo históricamente capaz de más cosas que el resto de las especies, así se fue haciendo más tal, ¿no? Luego el tema del pensamiento, el lenguaje fundamental, ¿no? El descubrimiento de las matemáticas, todo eso. Si nosotros ahora empezamos a delegar todo eso, a ver, Macarena, para mí está claro que nosotros seguiremos pensando dentro de 20 años, o 30, o 40, o 50, si es una ventaja competitiva. Si el pensar se convierte en algo inservible, entonces no. Entonces, lo que hay pues que me hacer, das la razón, Luis, porque se va a convertir en algo inservible. no lo sé. Yo Por lo quiero, o sea, menos, te digo una cosa, yo creo que hay una cosa que sí que es verdad hasta a día de hoy. Ahora mismo, hasta ahora, el futuro ha sido decidido por aleatoriedad, por la competencia, por la confluencia de guerras, la confluencia de marcas, de empresas, de tal. El futuro próximo va a tener que ser decidido por el humano. fíjate qué tema has tocado, otro de los temas que son mis pasiones. La diferencia entre el caos y la aleatoriedad. El ser humano es caótico, las máquinas son aleatorias y tienen, o sea, la diferencia es abismal, pareciendo lo mismo, pero Sí, el sí. caos es un fenómeno que parece aleatorio, pero que detrás de eso siempre hay una razón para todo. Es decir, todas las mañanas te vas a una montaña con la misma piedra, te pones exactamente en la misma posición, sueltas la piedra y anotas qué trayectoria sigue la piedra. Y cada mañana la piedra cae con una trayectoria totalmente diferente, que parece aleatorio, pero no es aleatorio, es caótico. ¿Por qué? Porque cada mañana la piedra cae de manera diferente por una serie de razones, por la velocidad que tiene el Porque, viento, por porque cómo... lo que pasa es que no se puede calcular. Pero las máquinas sí que tienen pura aleatoriedad, que es un sencillo algoritmo matemático. Esa es una de las grandes claves que para mí
es la principal barrera con la que se van a encontrar las máquinas, es esa. Que ellas nunca van a hacer las cosas de la misma manera que las hace el ser humano. Ellas, por ejemplo, tú dices, ¿para qué vamos a seguir haciendo arte si las máquinas te pueden hacer el arte cualquiera? Pero la manera en la que una máquina hace aleatoriamente un cuadro con diferentes estilos, que lo único que va a hacer es un algoritmo de aleatoriedad, nunca va a ser igual a un cuadro con un cierto caos de decir voy a coger varios estilos hecho por un humano. O sea, creo que nunca, por mucho que nos superen, por mucho que todo esté dominado por las máquinas, por mucho eso, nunca serán la esencia, la exquisitez que es cada uno de los seres humanos. Pero además su resultado, y vuelvo a lo de Messi, no vuelvo a lo de Messi, pero igual que lo de Messi, el resultado de esa aleatoriedad hecha por la máquina no va a tener el valor que pueda tener un cuadro hecho por una persona que sabes que es esa persona que lo ha hecho, que es una persona que le ha transmitido algo más de alma, como tú decías, a esa pieza de arte. O sea, la máquina, algo que después va a poder hacer N veces, bueno, puede hacer un NFT que no sea fungible, pero que al final el valor intrínseco, igual que antes ya teníamos máquinas que podían copiar el arte, le hacías una foto a un cuadro y ya está, ¿sabes? Pero bueno, yo volviendo a lo que te decía de que el humano va a decidir el futuro. Yo creo que estamos en una fase en la que vamos a llegar tarde o temprano a un punto donde nos vamos a tener que sentar en una mesa y decir qué queremos que pase con la humanidad. Porque tarde o temprano, y vamos a tardar mucho, y sobre todo como están las cosas ahora mismo. Pero tarde o temprano, a mí por ejemplo lo del Papa con Anthropic ya me parece un puntazo, ¿verdad? Me No, parece que sí, claro. O sea, pero ¿sabes lo que pasa? Un poco lo que decía Dani. Eh, se te escapa el agua por las rendijas. Es imposible controlar esto. O sea, es que tiene un punto de... Pues eso. O sea, quieres gobernar un barco que sin darte cuenta está lleno de agujeritos pequeños por los que el agua se filtra y que no controlas. Y por mucho que intentes controlarlo, no lo vas a poder controlar. Entero es muy... Salvo que desconectes a la máquina, que esa es otra posibilidad. Esa es otra posibilidad. Venga, desenchufamos. Para mí la bueno, mejor. yo creo que el día que pudiéramos decidir eso, estaremos tan entrelazados con la máquina. ¿Tú te acuerdas con el Y2K, sabes? En el 2000, que teníamos miedo de que por el cerito, o sea, imagínate quitar la IA. Sí, Quedaría sí. todo. Eso también lo pienso yo. Es una de las cosas también que siempre he dicho, ¿no? Que al final todo esto cada vez avanza más, somos más dependientes de las máquinas y pudiera llegar el caso, un mundo dominado por las máquinas, pero donde un ser humano, como dices tú, un ser humano feliz, un ser humano sociable, con otras dimensiones en su vida, pero pudiera llegar el caso que llegados a ese punto nos quedáramos sin energía o hubiera cualquier problema que no las máquinas dejaran de existir y dime tú entonces qué mundo nos encontramos. Totalmente, involución total y absoluta sería en ese caso. Decía No una, lo ami- sé. decía una alumna mía mexicana, dice, anda, se quedan un día sin luz y mira la que han liado. Sí, 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 es tremendo. Mira, cuando yo empecé a trabajar, pues, o sea, no era tan dependiente de las máquinas. Nosotros ahora, ¿qué hacemos cualquiera de nosotros sin el ordenador? Es que no sabemos hacer nada. ¿Sabes? O sea, no, es que yo ahora mismo te digo, venga, vamos a hacer a mano una regresión. ¿Quién sabe hacer a mano una regresión ahora? Es que muy poca gente. O sea, tendríamos que ir a los libros, empezar a hacer ahí cálculos. Dentro de poco, la escritura a mano ya no es necesaria. ¿Sabes? El escribir con bolígrafo, con lápiz, ya no es Yo tengo necesario. esta, la de tiza, que Esa me es saca un fantástica. poco. Pero eso tú. Pero es verdad que ahora mismo, o sea, por ejemplo, mi hija, es que prácticamente, ella tiene 19 años. O sea, escribe porque la obligaron en el colegio. Gracias a Dios que tenemos unos colegios del siglo pasado. Gracias a Dios. Pero si no los tuviéramos, evidentemente los niños, dime tú, ¿por qué los niños van ¿Pero a para querer qué? escribir de la misma manera Y, que le dices, y, ¿por qué y ya- quieren leer?
Y ya ni teclear, si es que ya por audio, Claro, pero el concepto de lectura, el ser humano, por qué empezó a leer? ¿Por qué empezó a dejar documentos escritos? Porque para no depender solamente de la palabra viva, ¿no? En vez de que solamente nos transmitiéramos las cosas de voz en voz, pues dejamos las cosas por escritos, aprendimos a leer, pero ahora, ¿qué necesidad? Si tú, es que ya no necesitas leer, puedes perfectamente conectarte con un audio, ¿sabes? bueno, Esos son muchos bueno, cambios. voy a hacer el cambio de ritmo que seguro que quiere Dani ahora, el cambio de tercio, perdón, de ritmo, porque el ritmo está chulísimo. Y es bueno, ahora mismo, si Macarena tuviera el poder de Trump, por ejemplo, y dijera, bueno, vamos a arreglar esto, ¿por dónde empezarías? Yo, o sea, es que yo soy una persona muy católica, ¿sabes? Yo soy cristiana. Y, o sea, yo empezaría ojalá que pudiera, pero vamos, imagínate que tuviera mucho, mucho poder. Evidentemente, hablaría con el Papa, con gente así muy grandes teólogos, gente que entienda muy bien, un poco, a ver un poco qué piensa la gente, ¿sabes? Que tiene un criterio, no sé, gente que ama el mundo, ¿sabes? Cuya principal dimensión es el amor, que al final es un poco también lo que a mí me mueve, ¿no? El decir, o sea, porque yo no me siento capaz de, o sea, no es lo que os decía antes, o sea, me supera todo esto, ¿sabes? Cuanto más leo, más me supera. Entonces me siento pequeñita y sola, como un pequeño granito. Entonces, aquí pues yo eso, haría como una especie de comité, Un think tank. sí, pero a nivel mundial, ¿sabes? Pero sobre todo haría un filtro. Porque, por ejemplo, yo cuando pienso en Donald Trump, yo no sé nada de política, no me gusta nada, ni la política ni los políticos, me cuesta mucho aguantar escuchando un político, me gusta, o sea, no soy capaz, te digo, ni 2 minutos, ¿eh? Es Ni dos que, es minutos. que, es que no te pierdes Pero nada. entonces, por ejemplo, Donald Trump, ¿no? Es que es muy mayor, o sea, una persona que está tan cerca de la muerte ya, ¿no? Ya. Mm, o sea, me cuesta creer que él va a pensar con amor en todos los que todavía no han nacido en el mundo, ¿sabes? Pensar en el mundo, no en el mundo que tú vives. Por ejemplo, el Papa también es una persona muy mayor. No diciendo que sea perfecto, No, ¿vale? no Porque tanto realmente. pero bueno, te quiero decir, pero no sé, tiene unos valores, unos principios que me dan más confianza. Entonces, tendría que ser eso. O sea, yo haría un comité de gente muy preparada, pero también con unos valores, no tendría por qué ser solamente el Papa, cualquier otra religión, pero un poco ese pensamiento, ¿no? Sería una maravilla poder hacer algo así, la verdad. Pero el problema es o sea, lo ideal sería que fuera vinculante o vinculable. O sea, quiero decir Sí. que, aparte de que se reúnan y lleguen a conclusiones, que después haya alguna forma de que eso tire. Vamos, para mí es lo que te he dicho antes. Para mí la humanidad, esta va a ser la primera vez en la que nos vamos a tener que poner de acuerdo, porque si no, no salimos de... Es que, vamos, y hace ya 6 años de que nos conocimos. Era en noviembre del 2020, creo que era. Y sigo pensando lo mismo. O sea, esto Yo se va a... también. Y dice Harari Sí, que yo normalmente no suelo, porque yo generalmente suelo pensar mis ideas. Pero yo Harari una también. vez dijo una cosa que dijo, esta se la cojo a Harari porque es que el tío tiene razón. Él dijo, es la primera vez en la humanidad en que no estamos hablando de un cambio, sino de una mutación. Y esto es un matiz súper importante. El ser humano del futuro va a ser otro. ¿Sabes? Esa es un poco ni revolución ni nada. Esa diferencia de concepto, eso es la clave de que todo esto nos está llevando a un sitio diferente. Sí, sí. Yo quería decir una cosa, Macarena. Lo primero, tu respuesta me ha encantado porque muchas veces cuando se le pregunta a alguien sobre qué haría, lo primero que hace es decir lo que haría él, de manera, vamos a decir, egoísta. Y tú has dicho, no, no, yo primero quiero hablar con otras personas que lo ven todo desde el amor, ¿no? Como comentabas, y eso de verdad a mí es una parte que me ha encantado.
y quería ir en esa parte que, claro, al final, ¿qué crees tú que esta gente puede llegar a pensar? ¿Por dónde crees que pueden ir? O sea, yo tengo contactos en la Iglesia Católica, igual en todas las religiones, pero yo tengo la constancia de que en la Iglesia Católica, en el Vaticano, hay grandes expertos de biotecnología, de temas, por ejemplo, de todos los temas que tienen que ver con la vida, desde qué momento hay vida, ¿no? Todo el tema del final de la vida, ese tipo de cosas. Y he conocido gente, o sea, súper lista, pero unos cerebros. Entonces, es un poco eso, es esa mezcla el propio Papa, ¿no? O sea, esa mezcla de tener eh, inteligencia analítica, cultura, ¿no? Porque aquí no solamente es, por ejemplo, mi tipo de inteligencia. Yo tengo la inteligencia que os decía emocional y luego esa también, no tengo esa facilidad para la abstracción, los números. Pero no tengo, yo qué sé, por ejemplo, no soy una persona que sepa mucho de historia o no soy una persona muy culta. Tengo un hermano que es súper culto, que lo mismo estás en un museo de la NASA, te lo cuenta todo, que estás en otro de... ¿Sabes? No soy ese tipo de persona, pero esos perfiles que saben mucho de muchas cosas, pero saber de verdad, de cosas esenciales del ser humano, como el concepto de vida y qué es ser humano, por ejemplo, y esos principios, esos valores y esa capacidad de conectar a personas así con otras personas, ¿eh? Como un propio Elon Musk, que sabe mucho de muchas cosas, ¿sabes? Que tiene grandes capacidades. O sea, hay mucha gente en el mundo y muchos de ellos están cada uno hablando ahí. El otro día vi un discurso de Mo, este que es de Google, hablando sobre el futuro del capitalismo, que al paso que vamos, él decía que el capitalismo iba a dejar de existir como tal, no iba a tener sentido. Y eso significa absolutamente eso, ¿no? O sea, la mayor de las pobrezas para mucha gente en el mundo, ¿no? Pues sí, creo que hay gente muy interesante en el mundo, que si se pusieran todos juntos a pensar. Las personas del día a día, ¿no? Que nos encontramos en esta situación de incertidumbre, ¿qué deberíamos de hacer para adelantarnos a ese futuro incierto? Si es posible llegar... Lo que no hay que hacer es así. O sea, no te puedes tapar los ojos, no puedes pasar esto por, ¿sabes? Dejar que pase por delante de ti. Tienes que estar atento a las cosas, leer, tener un poco de cultura. Yo se lo digo mucho a la gente, escuchar a la gente que sabe de estas cosas. La Singularity University, por ejemplo, que también tiene gente que trabaja con ellos que es muy buena, un MIT, grandes universidades con investigadores que saben que tienen mucho prestigio. O sea, no es TikTok ni Instagram. Es leer a la gente que tiene fundamentos, ¿sabes? Que sabe de lo que sabe. Entonces, creo un poco que esa es la clave, estar al tanto de las cosas. Mientras tanto, en el día a día, mira, cuando yo iba a las residencias de ancianos, yo desde muy pequeña mi abuelo tuvo Alzheimer, luego mi madre también tuvo Alzheimer, 20 años. Y yo he ido mucho a residencias de ancianos, donde he visto muchos viejecitos amargados. Y eso me ha pasado a mí cuando yo era muy joven. Entonces, no puedes esperar a la vejez para mirar atrás y ver qué has hecho con tu vida. Too late. O sea, tú tienes cada día, tienes que mirar lo que llevas de vida. Cada día tengas 16, 18, 24, 32, 60, cada día. Y decir, ¿cómo voy? Si mañana me muero, ¿qué tal? O sea, ¿qué tal lo he hecho? Creo que esa es la clave para vivir una vida que por lo menos sientas que has ido gobernando un poco tu camino, controlando un poco, no vivir a lo loco, porque entonces llegas a viejecito, miras para atrás y mucha gente dice, qué de errores, ¿no? Qué de errores, pues que es too late. El O sea, problema, no dejarse llevar por la corriente. No, cada día mirar un poquito para atrás. Si mañana me muero, ¿qué tal lo he hecho? ¿Qué nota me dan? ¿Cuánto he amado? yo como totalmente flipado de la estrategia, yo creo que para que eso funcione, más que mirar cada día para atrás, hay que mirar para adelante, decir qué quiero yo, qué sensación quiero tener yo cuando esté en la residencia de lo que he hecho y después armarme mis herramientas para que eso pase. Sí, Porque
por ejemplo, mira, Luis, o sea, yo como ese ejercicio lo llevo haciendo hace mucho tiempo. Claro que todas las vidas cometemos errores. Pero yo, por ejemplo, tengo 60 años. Si miro para atrás, bueno, tres, cuatro cosas bien hechas. Cuidar de mis padres, adoptar a mi hija, crear mi propia empresa. No son cosas grandes. Dos cosas de ellas, cuidar de mis padres y adoptar a mi hija, son cosas hechas con amor. Pero yo ya no necesito mirar para adelante, Luis. ¿Por qué? Y miro para adelante, pero no lo necesito. Porque yo ya a mis amigas muchas veces les digo, si yo mañana me muero, de verdad que nadie esté triste. Porque yo ya me voy con un 7 pelado. Pero bien, ¿sabes? Eso es un poco a lo que me refiero. No Sí. vivir a lo loco porque, ¿sabes? Sin mirar, no sé. Sí, lo que quería decir es eso, que si le das el consejo a alguien, porque a mí me pasa igual, ¿eh? Yo también miro y digo, mis hijos, mis fripaeras, yo las cosas que he hecho, eh, vamos, eh, vamos, yo estoy súper orgulloso de todas las cosas que he liado. Pero sí, dándole un consejo a alguien que mire para adelante, porque si no, si va mirando todo el rato para atrás y calculando a ver qué tal le está yendo para la residencia de ancianos, va a llegar igual de amargado y con el cuello roto de tanto Claro, mirar. mientras haya un delante, si tú miras para atrás, y yo por ejemplo eso le digo mucho a mi hija, ¿no? O sea, tienes que mirar, o sea, es verdad, es muy joven, ¿no? Pero tienes que ir mirando para atrás y ir viendo de qué se está llenando tu vida, de 5 horas con el TikTok, Sí, sí, eso sí. no sé, ¿no? Pues así, ese tipo de cosas, ¿no? Ostras, que ya tiene 19 años. Vamos a esperar a los 25, a ver cómo vamos. De ser, no sé la palabra, pero al final analizarse a uno mismo, ¿no? Y ser honesto también con uno mismo, que al final muchas veces como que no queremos tener esa retrospección con nosotros mismos, porque es como que nos da miedo y decimos, ostras, la que he liado, no quiero analizar lo que he hecho, vamos a otra cosa. Sí. Totalmente. Y muchas veces como lo de ir al gimnasio, que sabes que tienes que ir o a cuidarte o lo que sea, pero nunca tomas la decisión hasta que no de pronto te sale o una enfermedad o un lo que sea. Entonces, bueno, no esperar a que te salga esa enfermedad y decir, venga, voy a cambiar, voy a mejorar. Total. Pues, Luis, ¿pasamos a las preguntas finales o tienes alguna? Yo estoy más que satisfecho con esta conversación porque me parece súper interesante, como yo ya sabía y ya había avisado y amenazado. Pues Magdalena, te vamos a hacer cuatro preguntas, ¿vale? Vale. Relacionadas con tu yo de 16 años, ¿no? Si tuvieses a una persona, ¿no? Si volvieses a tener tus 16 años, ¿qué inseguridad, miedo o limitación personal trabajarías antes? Claramente mis complejos físicos. O sea, yo siempre he sido una niña gordita. Y a su vez eso me ha hecho grande, pero, o sea, no sé, no le daría tanta importancia. No sé, eso sí que cambiaría mi vida a los 16 años. El no dejar a lo mejor que la opinión de otros te influya. Sí, aunque soy quien soy porque pasé por allí, es verdad. Y si no hubiera sido así, nunca hubiera llegado a donde he llegado y a ser quien soy. Pero sí que es verdad que en mi vida esa faceta de, creo que quizás porque yo soy una persona muy perfeccionista y mi cuerpo nunca me ha seguido en esa perfección. Y entonces para mí eso siempre ha sido una batalla interior en la que he desgastado mucha energía. Eso es lo que no haría. Me admitiría, porque siempre he sido gordita, pero por una estructura física, no porque comer mal ni nada de eso, ¿sabes? Mi abuela era igual, o sea, típica mujer que con el cuerpo en forma de pera. Ahora, por ejemplo, yo, por ejemplo, el otro día estuve en un sitio y estaba el agua riquísima y les dije a mis amigas, venga, nos bañamos desnudas, o sea, eso jamás a mí, jamás. Y me dijeron, pero Maca, dice, sí, sí, yo ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que es el momento en el que más amo mi cuerpo. Fíjate qué cosas, ¿no? Pues eso cambiaría. Joder, qué bueno. O sea, que en la audiencia se lo anote porque yo creo que a mí también me pasó algo por el estilo cuando era más joven, era muy delgado y estaba ahí, mis amigos se metían conmigo, ¿no? Entonces me siento un poco identificado en esa parte.
Luego, ¿qué riesgo o mala influencia crees que puede desviar ahora mismo a un joven? El- la mala información, o sea, el creértelo todo, el confiar en fuentes que no son confiables, en no buscar la voz del experto. Creo que eso es quizás lo que más. Y luego todo lo que tiene que ver con la banalidad del sexo, ¿sabes? O sea, todo eso que los jóvenes ahora viven, esa locura, creo que eso no es bueno para los jóvenes. Respecto a tu cualidad tuya de aquella edad, ¿cuál aprovecharías más? El ¿A cuál amor. le sacarías más partido? O sea, el amor. Yo desde que era muy pequeña íbamos los domingos a misa y yo me acuerdo, o sea, es que para mí se me quedaba grabado el amar a los demás como a ti mismo. Eso para mí, eso ha sido algo que siempre se me ha quedado internamente y es el mayor valor de mi vida es mi capacidad de amar. Eso es algo, y para mí lo mejor, lo mejor. Sí, esa capacidad de amar, es lo importante que es para mí el amor a los demás. Yo es que además como, o sea, yo realmente creo mucho en Dios y en que hay que ser bueno. Yo, por ejemplo, respeto mucho los mandamientos. Soy una persona muy contraria a la mentira y eso es otra cosa también para otro, que nos da para otro podcast, que es cómo sería el mundo si el ser humano no hubiera tenido la capacidad de mentir, ¿no? ¿A qué mundo hubiéramos llegado? Pues yo, por ejemplo, en ese sentido, eso de las cosas que yo tengo es lo que más me gusta de mí misma. El ser una buena persona. En un mundo lleno de odio, ¿no? Al final, si todos actuásemos desde el amor al prójimo, seguro que no habría ni tantas guerras ni tantos problemas como hay Total. actualmente. Y la última pregunta, Macarena, es ¿qué oportunidad te hubiese gustado detectar o aprovechar cuando eras más joven? Mira, yo hay una dimensión de mi vida que no ha sido exitosa y es tener una familia, o sea, enamorarme de un hombre. Tuve un novio joven de los 22 a los 33, pero nunca llegamos a casarnos. Era matemático también, muy buen amigo mío. Pero yo nunca, o sea, no, cuando veo así a parejas que se han enamorado, que se han casado, ¿sabes? Ahí siempre pienso, ojo, fíjate qué contradicción, ¿no? Es una persona, y yo creo que parte de lo que me ha pasado a mí en mi vida con los hombres ha sido, de hecho, mi exnovio me lo dijo, o sea, él siempre me decía, es que nunca voy a encontrar una persona que me quiera como tú. Entonces, yo creo que nunca he encontrado una persona ¿sabes? Una pareja, no sé, que pudiéramos. Y eso sí que me da una pena. O sea, luego tengo a mi hija, que es la mejor de mi vida, pero eso sí que yo muchas veces digo, fíjate qué pena que no. O nunca he sido madre biológica, por ejemplo, ¿no? Tampoco nunca he tenido mucho la necesidad, pero sí que son cosas que dices, sí, a mí me encantaría que pudiera haber como varias vidas, ¿sabes? Una esta que me encanta, luego otra me encantaría tener familia numerosa, otra me encantaría ser una aventurera, pues eso me encantaría. Dani Muchas, quiere 5 hijos. no sé, Yo, yo querer quiero cinco, otra cosa es que me dejen ya. Yo, 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 yo le alabo el gusto, pero no le alabo la intención. pues yo conozco muchas familias que tienen muchos hijos y es que es tan bonito, No sé, ¿sabes? Tener yo muchos tengo tres, hermanos. ¿eh? Yo tengo Bueno, pues tres. tres ya son Sí, aprender sí. a compartir, tener celos, saber superarlos, saber perdonar. Hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, que tengo a mi hija que es única, si volviera para atrás, adoptaría dos niños, no solamente una. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que Sí, los hijos únicos se pierden. yo Mm. solo tengo claro. O sea, un hijo único es... Sí, no, porque le pones la vida mucho más difícil. Yo Parece soy que hijo no, único. Ya, ya, pero ya, bueno. bueno, luego cada uno se va desarrollando, pero seguro que te ha costado más adelante de tu vida el eso, ¿no? El decir muchas cosas. Bueno, a lo mejor has tenido muchos Pues amigos que son equivalentes. sí es muy joven, Dani. No lo voy a ¿Cuántos decir años tienes aquí. tú, Dani? No lo voy a decir. Bueno, Tengo 26. Ah, que todavía. Pero bueno, pero bueno, también depende mucho la educación. Bueno, niños, os tengo que dejar que es tardísimo. que sí. Bueno, Oye, Macarena, Macarena, ha sido brutal, me ha encantado.
Ha sido, vamos, te pusimos ahí un elefante en el LinkedIn hace un tiempo y ya dijiste voy. Y era, vamos, Oye, súper si queréis que os ayude a conseguir gente y eso, me decís que yo conozco mucha gente. perfecto. Pues vamos Vale. hablando